Partamos del informe de Education at Glance 2022. Está hecho por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. En México aún se presenta, ese es el informe, un rezago considerable en la educación superior. Y aquí están los datos. El 44% de los mexicanos de entre 25 y 34 años dejaron sus estudios sin cursar un nivel superior a la secundaria. Dicha cifra de abandono escolar es 3 veces mayor a la media del 14% que registran los países que integran la OCDE. A pesar de que en nuestro país se considera la educación obligatoria hasta el bachillerato, menos del 90%, ojo, del 90% de los estudiantes mayores de 14 años están matriculados en una institución educativa. El estudio que presenta cada año la OCDE señala que el cursar bachillerato y la educación superior son el logro más común en países donde son pocos los jóvenes que suelen abandonar sus estudios previo a estos niveles. Sin embargo, en países como México, estos niveles educativos concentran un porcentaje al 30%, pues el mayor porcentaje de la población solo logra concluir los niveles básicos, que son primaria y secundaria. Esto es muy importante, ¿eh? Hablamos de nosotros, pues. De igual manera, la OCDE señala que México destina 3.6 veces menos por alumno en educación primaria, 3.9 veces menos en un nivel de secundaria que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. De acuerdo con el reporte con el reporte Panorama de la Educación 2022 de dicho organismo, el país destinó esto es muy importante, fíjese, $2,977 por estudiante de nivel primaria. La inversión promedio de $10,722. En tanto que por alumno de secundaria, la inversión fue de $2,890 por estudiante. Inversión promedio, $11,400. Este reporte presentado señala que aunque el financiamiento para instituciones educativas creció 18% entre 2008 y 2019, en ese mismo periodo el aumento del Producto Interno Bruto fue mayor, con 23%, por lo que en realidad el gasto vino reduciéndose un 0.2%. O sea, no subió más, pues, ¿no? El Movimiento Nacional Educación con Rumbo informó que el juzgado sexto, que esto es un asunto muy importante de ver, ahí tenemos el informe del OCDE, vamos a hablar de él más adelante y ahorita vamos también a contar esto porque también vamos a hablar de ello. Bueno, le reitero, el juzgado sexto de distrito en materia administrativa aquí en la Ciudad de México, fíjese, concedió hace algunos días la suspensión provisional del programa piloto del nuevo plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria. ¿Qué le parece si hablamos de estos dos temas con un gran especialista como es Eduardo Bakov, especialista, reitero, en evaluación educativa, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y presidente de la organización Métrica Educativa? Eduardo, te mando muchos saludos hasta el norte del país. ¿Cómo has estado? Muy bien, Javier. Un placer verte nuevamente a 3,000 kilómetros de distancia. Mira nomás, ¿cómo está? ¿Cómo está el clima? ¿Está lloviendo por allá o no? No, aquí no llueve, no es esta época de lluvia, llueve en invierno, llueve Claro. muy poco, pero la época de lluvia es de diciembre a marzo, abril más o menos. Sale. Oye, Eduardo, déjame plantearte para ir en el orden de la presentación de la información que tenemos hoy. Primero, el tema de la deserción escolar, creo que nomás está Turquía junto con nosotros y lo que son las cosas arribita de nosotros, creo que está España, ¿no? Es decir, ¿cómo está la situación? Mira, Javier, no tengo las cifras en este momento para serte sincero y Sí. poderte responder, digamos, con números. La cifra siempre ha sido muy baja, ha sido o muy alta, más que baja en términos de la deserción y en términos también de la cobertura que México tiene desde educación media superior, porque en educación secundaria prácticamente, pues digamos, está entre el 95%, pero en educación media superior la cobertura es baja, alrededor del 70 y tantos %, y la deserción es bastante alta. En puntos comparativos, México está en las condiciones más desfavorables comparados con la OCDE, que hay que recordar que es un grupo de, digamos, en la mayoría de países ricos. Entonces, cuando nos comparamos, como hace rato tú lo hacías, con los
digamos, con el financiamiento que tiene o el gasto que hace el país respecto a la educación por alumno, pues sí es, digamos, muy, muy diferente, 3, 4 veces la diferencia entre ellos. Pero estamos mal y ahora con la pandemia estamos peor. Yo no creo que el reporte de la OCDE tenga los datos más actualizados, esa es la mera verdad, lo estaba revisando hace rato, Ajá. antes de entrar a este programa, y por ejemplo decía el INEGI que alrededor de 53 millones son las personas que están entre 3 y 29 años de edad, y de los cuales, según ellos, el cálculo, 35 están o 34 están en el sistema educativo. Es decir, tenemos un déficit de 20 millones de estudiantes que no están en el sistema educativo en ese rango de edad. Y según también el INEGI, 5 millones aproximadamente no ingresaron a la escolaridad por problemas de la pandemia. Entonces sí estamos en una situación muy preocupante. Oye, no hay un plan en este momento, Eduardo, que pudiera revertir esta deserción escolar, entendiendo que uno, como ya lo decías, uno no soslaya lo que pasó con la pandemia, pero no pareciera ser solo la pandemia lo que nos está llevando a este estado de las cosas. Sí, no, efectivamente. Mira, la idea de hacer educación, digamos, de hacer la educación media superior como obligatoria en el 2012, pues fue un buen deseo, que se suponía que para el 2020 ya deberíamos de tener, más o menos por esta fecha, deberíamos de tener ya la cobertura universal en el nivel medio superior, cosa que estamos lejísimos de tenerla. Por supuesto, nuevamente la pandemia intervino en eso, pero aún si la pandemia no podríamos haber logrado la meta que se propuso el gobierno o el Estado de cumplir. Pero ahora pues está peor porque también la educación superior entiendo que es obligatoria porque así se amplió el periodo y pues son bajísimos los números, tú estás dando números muy importantes de la poca cobertura que tenemos en educación superior. Sí. Y lo peor del caso, Javier, es que del 2011 al 2022 tenemos en términos reales el mismo presupuesto, pero adentro del sistema educativo tenemos 2 o 3 millones de estudiantes más. Es decir, que estamos haciendo lo mismo en materia de educación superior, con más estudiantes y con el mismo presupuesto. A ver, para cerrar, Eduardo, en breve, ¿qué piensas de esta suspensión del plan piloto de la SEP que un juez de la Ciudad de México determinó? Pues mira, yo creo que hay muchas dudas, Javier. En principio, yo veo que es muy bueno que haya un plan piloto, que se piloteen todas las, digamos, los programas federales o lo que vaya a impactar a una gran cantidad de personas, en este caso de estudiantes. Pero los argumentos son muy fuertes. Por ejemplo, dice el propio juez Francisco Rebolledo, dice, no se conocen o no se han publicado los planes de estudio, se desconocen los contenidos curriculares, no se han elaborado o no se conocen la autorización de los libros de texto que son importantes para la implementación de este piloto. No se conoce la forma en cómo se va a evaluar y sobre todo no se garantiza que los estudiantes, que son una gran cantidad de estudiantes, 960 escuelas, tengan asegurado el derecho de aprender. Vamos a pensar que el plan piloto no funciona. Sí. Entonces esos estudiantes se quemaron un año más, sí, además de la pandemia, por no haber aprendido en un plan que pudo haber fallado. Entonces siempre hay esa posibilidad. Y sobre todo, como ya lo hemos comentado, pues el plan piloto se está implementando después de la pandemia cuando tenemos un problema de déficits de los aprendizajes. Entonces, todo eso ha hecho que el juez haya, por lo pronto, digamos, impedido que se continúe con ello. Pero yo, la verdad, pienso que sí se va a continuar y que sí se va a pilotear. Te mando un gran saludo, Eduardo Backhoff. Muy buenas noches, saludos. Gracias, Javier.